Hola gatitos y mariposas, esto es The Blue Closet. Hoy hablaremos de patrones comerciales, pero antes de hablar de eso quiero presentaros a la comunidad que hemos creado recientemente, Hilo y Agujeros. De momento solo tenemos un servidor de Discord, está en fase beta, pero me encantaría que le dierais clic al enlace que os dejaré en la descripción y que entre todos vayamos construyendo la comunidad colaborativa, que nos ayudemos los unos a los otros y que podamos crecer haciendo los proyectos que siempre hemos soñado hacer. Espero de verdad encontraros por ahí y arrancamos con el tema de hoy. Hola a todo el mundo, hoy vamos a hablar de los patrones comerciales. Los patrones comerciales normalmente vienen como en esta imagen, que son como unos sobrecitos que contienen los patrones e instrucciones de uso, pero también pueden estar en otras tiendas de internet en formato digital, eh, que normalmente lo hace gente digitalmente. Por ejemplo, en Etsy hay varias tiendas con este tipo de patrones, y si no, las más antiguas que yo conozco son de revistas de costura. Por ejemplo, seguramente habréis encontrado alguna vez revistas de labores del hogar en casa, y contienen ese tipo de patrones, así que ahí también les podéis encontrar. Si nadie ha visto este tipo de patrones, normalmente son multitalla, tienen varias tallas e incluso varios modelos. También hay según el nivel de costura, o sea, puedes escoger el patrón según tu nivel de costura. Normalmente estos patrones, sobre todo en las revistas y los más comunes en las tiendas de confección, los patrones que encontramos están enfocados a la moda y a la ropa de calle, pero lo que nos interesa a nosotros, que es para vestuario, también hay varias marcas que añaden también ese tipo de vestuario en, en sus, en sus marcas, vaya. Así que vamos a ver qué marcas tienen ese tipo de vestuario, dónde las podéis encontrar y qué cosas tenéis que tener en cuenta para que no sea tan grande el lío que hacen estos patrones. Ya veréis que hay también patrones más históricos, más de fantasía, incluso directamente de cosplay, etc. En resumen, lo que hacen estos patrones es que simplemente tenemos que escoger nuestra talla, recortarlo y llevarlo al tejido. No tenemos que pensar mucho más en patronaje, pero sí que tenemos que tener varias cosas en cuenta para poder sacar bien esas piezas y que nos vayan bien más o menos a la primera. Los usos de este tipo de patrones, sobre todo los que vienen en los sobrecitos, que son los más comunes, normalmente es facilitarte la vida si lo tuyo es más la costura que el patronaje, o si pierdes mucho tiempo en sacar un patrón y necesitas tener el vestuario un poco más rápido, sobre todo si es algo que no es excesivamente, sobre todo si es algo que normalmente no es muy difícil de encontrar, si es un diseño más o menos básico. Pero igualmente, como ya hemos dicho, hay mucha variedad en este tipo de patrones. Como estáis viendo, aquí hay ropa más histórica, incluso para muñecas, cosplay. Si buscáis bien, la verdad es que podéis encontrar prácticamente de todo. Incluso no tengáis miedo de que si tenéis que hacer un diseño en que la falda sea más o menos el volumen o la forma que el patrón enseña, porque siempre veréis que está dibujado el diseño. Si os sirve ese volumen de falda, podéis hacerlo sin problema, ya que simplemente es un patrón que tú podrás modificar cuando quieras. Y aunque para la gente que hace recreación, este tipo de patrones están más enfocados a ser disfraces que ropa histórica, sí que es verdad que estos patrones están ya preparados para cuerpos de ahora. No hay que modificar tanto un patrón histórico, que los cuerpos eran muy distintos a los actuales. Entonces tienes más certeza de que ese patrón te va a ir bien, más que uno sacado de un libro histórico, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de los patrones que vienen en sobre,
estos dos son de los que hablaré yo, que son los que tengo en casa y son los que he usado para hacer fotos, para contaros cómo funcionan. Y vamos a seguir hablando de este tipo de patrones porque los demás que están en internet en formato digital o los que vienen en revistas funcionan muy parecido a estos. Simplemente que estos suelen tener mucha más información o suelen ser mucho más completos. Así que hablaremos cómo funcionan estos patrones y ya veréis que los demás son prácticamente lo mismo. Simplemente hay que tenerlas en cuenta todas las cosas que voy a explicar para que entendáis cómo funcionan estos patrones. Como veis, hay varios tipos de estos patrones. Por ejemplo, este nos está dando 4 modelos de corsés, ¿vale? Cada modelo tiene una letra y ya veremos por dentro cómo funciona esto. Y este, en vez de tener varios modelos, aparte de tener 2 modelos, tiene también varias piezas. Así que aquí tenemos un modelo de blusa y un modelo de falda y otro modelo de blusa y otro modelo de falda. Lleva varias cosas este patrón. O sea, diríamos que estos son varios modelos de la misma prenda y aquí hay varios modelos del mismo look. Hay varias prendas distintas y varios modelos distintos. Aparte, estos patrones que puedes comprar en sobre, si quieres uno muy concreto que no están en las tiendas que tienes cerca o te da cosa comprarlas físicamente para que te llegue a casa o cualquier otra cosa, también las tienes en formato digital. No sé si se aprecia muy bien. En formato digital te vienen el patrón puesto en un PDF con varias páginas. Tú tienes que imprimir esas páginas y juntarlas. O sea, aquí veis que tenemos varios folios que si los recortamos y pegamos van a crear todo ese patrón que puede ser a veces muy grande. Pero es el mismo sistema. En digital tendrás varias hojas como estas que son los patrones, que son muy grandes, simplemente que le tienes que pegar tú las hojas entre sí y las hojas de instrucciones que ahora vamos a ver. Los patrones físicos que usan estas páginas, que son muy finas, están pensadas para usarse una vez, ya que a veces contienen muchas tallas y tienen varios modelos, y a la que se recorta una vez es bastante difícil cambiar de talla o cambiar de modelo, depende cómo estén hechos. Entonces, sí que es verdad que se pueden calcar, pero si algún día tenéis uno en la mano y veis que cuántas piezas, lo grande que es y el lío que se monta, calcarlo es mucho trabajo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero también tenéis que ver si os compensa o no calcarlo por el precio que cuestan estos patrones. Entonces, si tenéis pensado usar más de una vez ese patrón, igual os sale más a cuenta comprarlo en formato digital para que podáis imprimirlo más veces. Bien, vamos a ver qué más cosas. Antes de comprar un patrón, hay que tener en cuenta varias cosas. Ya sé que a veces compramos un patrón y queremos cortar ya y empezar a coser enseguida, pero creedme que si tenéis en cuenta todas las cosas que os voy a contar, os van a solucionar muchos problemas. A veces no nos hemos fijado en la talla que estamos cortando, nos hemos equivocado y nos ponemos a cortar y nos damos cuenta de que no nos queda bien, las piezas no nos encajan, hemos cortado una pieza de una cosa y otra pieza de otra cosa, no nos encaja nada. Entonces, para evitar todo esto, vamos a empezar a ver qué puntos tenemos que tener en cuenta para ir justo a lo que necesitamos. Porque sobre todo los patrones que tienen muchas páginas o muchas prendas, como veis, estos burruño es solo un patrón de los que os he enseñado antes y es muy fácil acabar con una montaña de papeles y no encontrar absolutamente nada y que se te coma el patrón. Así que vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta antes de comprar el patrón. Hay que ver qué tallas contiene ese patrón, el idioma en el que está en el patrón, sobre todo si no lleváis muy bien el inglés, y el nivel de ese patrón. Esas son las primeras cosas para que sepáis si ese patrón os viene bien o no. Todas esas cosas están en el exterior del sobre. Si lo compráis en una tienda físicamente podréis encontrar todas estas cosas en el sobre, y si no, en las páginas de internet también vienen todas las fotos del sobre por fuera y de la información necesaria. Por ejemplo, aquí tenemos las tallas que contiene
tanto en europeo como en Estados Unidos. Ya veremos cómo saber estas tallas. Aquí te pone el nivel, pone que es fácil, es nivel 1. Y vemos que el idioma pues contiene español, ya que está en varios idiomas y uno de ellos es el español. Así que este nos serviría, por ejemplo, esto nos iría bien si no tenemos mucha idea de inglés, si no hemos empezado, si no tenemos un nivel de costura muy alto, o si es la primera vez que usas este tipo de patrones y quieres ir despacio, ese es un buen inicio. Y la talla pues contiene varias tallas, así que es fácil encontrar que la tuya esté ahí. Pero vamos a ver exactamente cómo podemos ver nuestra talla ideal. Tenemos que ver cómo funcionan las tallas de cada sobre. Normalmente te lo pone en esta pestañita que está justo detrás del sobre y tenemos que ver qué tallas nos pide, qué contornos o qué medidas nos está pidiendo y en qué medidas están. Aquí, si lo veis, primero está marcado en pulgadas y después está marcado en centímetros. Aunque no lo ponga, ¿vale? Si veis que pone fracciones, normalmente es que está en pulgadas. Y si veis que las medidas son bastante coherentes en el sistema métrico, suele ser en centímetros, o sea, solo hay estos dos tipos de medidas. Que no os dé miedo las medidas en pulgadas, porque es muy fácil de tomar, porque te puedes comprar, por ejemplo, una cinta métrica que lleve tanto pulgadas como centímetros, así tendrás las dos tallas, los dos números de tallas que necesitas para comprarte un patrón. Y si no, siempre puedes tomártelo en centímetros tranquilamente y hacer la conversión de pulgadas a centímetros si es que no están los dos tipos. O sea, simplemente necesitas saber cuál es tu contorno y luego saber si te están pidiendo centímetros, pulgadas o las dos cosas que con que te tomes una ya está bien. Vale, aquí vemos, estos son las tallas. Es el número según la talla que tú tengas, ¿vale? Entonces, si te tomas las medidas y, por ejemplo, es una talla 12, tienen que ver con estas medidas que nos está pidiendo pecho, cintura y cadera. Si tus medidas son estas, tenemos que ver si en este patrón contiene. Como veis, en este patrón no están esas medidas. En este patrón tienen de la talla 16 a la 24, así que tendríamos que mirar de aquí a aquí. Si estamos dentro de estas tallas, de a partir de la talla 16, sí que podemos comprarnos este patrón. Si no, tendríamos que comprarnos el patrón anterior de tallas anterior. Tus tallas están entre estas y estas, es decir, entre las pequeñas y las grandes, y no tienes muy claro si tienes que comprarte las tallas grandes o las pequeñas. Si no es de mucha diferencia, yo te recomiendo casi que cojas las pequeñas, porque estos patrones siempre tienen un poquito de holgura por si pasa algo que se pueda ajustar. Entonces, a veces comprarse el patrón demasiado grande tampoco ayuda mucho, sobre todo por los escotes y las sisas. Así que si tienes de cintura un 14, de pecho un 16 o algo así, yo compraría las pequeñas y ya veréis que es mucho más fácil de ajustar. Sí, hay poca diferencia, si no, sí que es mejor comprarse las grandes. Simplemente si escoger entre pequeñas y grandes, casi pequeñas, porque suelen ser muy grandes los patrones. Una vez sabemos nuestra talla y qué patrón comprarnos según la talla que tenemos, vamos a ver el idioma. Si no estamos muy seguros de qué idioma contiene nuestro patrón, en el revés del patrón siempre hay información que nos es bastante útil. Y aquí, como veis, este sería en español. Tiene 3 idiomas distintos y uno de ellos es el español, así que toda la información que necesitemos estará en español también. Esto es el reverso del sobre. Si lo compramos por internet, por ejemplo, como veis, también está la fotografía del revés del sobre. Y como veis, aquí también está en español. ¿Vale? Así que mirando por el revés sabéis qué idiomas contiene.
que igual si no es español pero sabéis francés, también podéis encontrar muchos que están en francés. Las marcas que he encontrado que más contienen español son Burda, casi todos están en español, Macalls tiene algunos y Simplicity también, porque son marcas americanas y en América pues hay muchos patrones que contienen español porque hay mucha gente de habla hispana, evidentemente. Si tienes bastantes nociones de costura y y tienes un inglés bastante básico, estos patrones son muy intuitivos, es decir, todo el vocabulario que se usa es de costura, y si más o menos controlas de patronaje, de formas, y al final solo tienes que estar pendiente de la talla que tienes, yo creo que te puede ir bien aunque no sepas mucho inglés. Simplemente fijarte en los símbolos que aparecen y ya está. Si no estás muy seguro de si lo vas a entender o no, cógete uno de un nivel fácil y ya verás que es simplemente un patrón, no hay que tenerle mucho miedo. Vale, ahora tenemos ya toda la información para poder comprar el patrón. Así que cuando ya hemos comprado nuestro patrón, teniendo todas estas cosas en cuenta, vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta antes de empezar a cortar. Hey, deja un like y suscríbete al canal para la continuación de este tutorial. Nos vemos pronto.